Una de las ciudades con más fuerte tradición católica en México es la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Y allí la municipalidad ha intentado iniciar una campaña bastante cuestionada de adornos públicos, ¿no? De estatuas que produzcan intervenciones urbanas, lo que se conoce como intervenciones urbanas, cuya idea es embellecer la ciudad. Tener rotondas o parques con estatuas, ciertamente en general, cuando el arte es bueno, embellece la ciudad. Y este es el propósito, pero la intención en la campaña ha comenzado con el pie izquierdo, ha comenzado muy mal. Porque en una plazoleta curiosa y paradójicamente muy cerca del Museo Cristero, es decir, de la gran defensa de la fe de inicios del siglo XX que se dio en México, pero especialmente en el estado de Jalisco, se ha erigido una estatua de 7 metros donde el autor de la estatua la ha llamado sincretismo y presenta una imagen de la Virgen de Guadalupe distorsionada con elementos sincréticos de divinidades satánicas precolombinas, ¿no? Es obvio que esa es la intención cuando la estatua misma se llama sincretismo, ¿no? Entonces, la estatua de la Virgen de Guadalupe está desfigurada, en vez de tener las manos en oración, las tiene abiertas, es una especie de recorte de metal, feo, lo he visto desde distintos ángulos, es decir, no solamente por el contenido negativo, sino la misma estatua que tiene 4 partes, digamos así, para que se vea desde distintos ángulos, es una estatua que es fea, es desagradable, está mal hecha, se nota que el artista no es un artista logrado, no es remotamente un Miguel Ángel, ¿no? Pero la estatua es una estatua donde la Virgen de Guadalupe está distorsionada para asemejarse con los motivos de calaveras y de serpientes, incluso encima de su cabeza, a una divinidad satánica azteca, ¿no? Y obviamente esta mutación de la Virgen de Guadalupe para convertirla en una imagen semi-satánica es absolutamente desagradable. Entonces, ha existido mucho debate al respecto. Hay una petición en Citizen Go para remover la estatua. Hay una cantidad de gente que se ha quejado de la estatua. El cardenal arzobispo de Guadalajara ha señalado que él espera y cree en la buena fe tanto del alcalde como la del artista, que ha dicho que su intención nunca ha sido ofender la fe de los católicos, nunca ha sido maltratar la fe de los católicos, y que la estatua solo busca representar lo que es su título, sincretismo, es decir, cómo se mezcla en la cultura estos aspectos de la Virgen de Guadalupe con estos otros valores prehispanos y con creencias prehispanas. El sincretismo en México es real. Cuando nosotros vemos devociones como la Santa Muerte, por ejemplo, estamos viendo que ahí hay elementos sincréticos, ¿no? Entonces, no es falso que existe un sincretismo, pero hay algo que difícilmente se puede argumentar, y es que la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen sincrética. No hay imagen más prístinamente, puramente post-azteca y profundamente cristiana que la imagen de la Virgen de Guadalupe. Basta ver el impacto que tuvo, basta ver la calidad de su imagen, basta ver la revolución histórica que produjo, el papel que tiene en el imaginario católico universal, no solamente mexicano, como para decir, si hubieras querido utilizar alguna imagen para representar el sincretismo pagano, con el clásico temor de no hacer una imagen católica por miedo a lo que vaya a decir respecto de la separación iglesia-estado, entonces utiliza otra imagen, no utilices una imagen de Cristo, de la Santísima Virgen María,
que efectivamente no tienen forma de ser presentadas de una manera sincrética. Entonces, el alcalde, el autor, insiste en que de ninguna manera la intención es la de ofender a los católicos. Pero el hecho real es que la imagen ofende a los católicos. Los católicos han tenido una marcha popular al costado de la imagen, criticando la imagen, y la imagen, si se queda allí, se va a quedar como una bofetada a los católicos y a la devoción de la Virgen de Guadalupe, cuando la representación de la Virgen de Guadalupe, hecha de múltiples formas, siempre es una representación respetuosa. Y cuando no ha sido una representación respetuosa, normalmente ha sido una representación de un autor absolutamente mediocre que ha tenido la intención de insultar a los católicos. En este caso, el autor dice que no. Pero, ¿cuántas veces nosotros hemos encontrado a lo largo de mi historia como periodista católico, a lo largo de las décadas que tengo como periodista católico, siempre he visto este común denominador cada vez que veo la utilización de una imagen que termina siendo ofensiva para los católicos, una imagen de la Virgen, de un santo, de Jesús, de un crucifijo, cualquier imagen que es valiosa y reverenciada por los católicos. Y se me vienen a la cabeza múltiples ejemplos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en España, nada raro. Y lo curioso es que en todas estas circunstancias siempre se argumentan dos cosas: que los católicos no se deberían ofender porque la intención no es ofender, a pesar de lo profundamente ofensivas que son estas imágenes. Recuerdo una imagen de la Virgen María en el Museo Metropolitano de Nueva York, una imagen de la Virgen María de un autor africano que fue rodeada de imágenes de vaginas humanas, totalmente rodeada de vaginas humanas y de excremento de elefante. ¿Cómo puede reaccionar un católico cuando ve a la Santísima Virgen María de esta manera? Que simplemente me repele el solo hecho de tener que describir esta imagen. ¿Qué puede esperar una persona de un católico frente a esta imagen? ¿Y qué es lo clásico que dice el autor? No, el autor dice que él proviene de un país en África donde el excremento de elefante es visto como algo valioso, pero es excremento. Entonces, que tú vengas de un país donde puedas argumentar, que después se descubrió que era mentira, ¿no? Pero claro, viene de un país de África y dice, no, en mi país el excremento es... y que las vaginas representan el superlativo de lo femenino. Entonces, en consecuencia, quiere hacernos creer que esta imagen rodeada de vaginas y de excremento de la Santísima Virgen María es un elogio a la Virgen María. ¿En qué cabeza va a entrar esto? Y recuerdo que el alcalde de Nueva York suspendió el aporte económico al Museo Metropolitano en aquella época por esta presentación y se armó un enorme debate. Entonces, esta es una de las primeras características de todos los que hacen este tipo de imágenes. Decir que no ofenden, que ellos en realidad tenían en su cabeza este simbolismo, este intento, etcétera, etcétera. Este autor, el que ha hecho esta imagen de la Virgen María, Ismael Vargas, dice lo mismo, exactamente lo mismo que todos los otros anteriores. ¿Y cuál es la segunda característica? La segunda característica es la enorme mediocridad de estos autores que solamente pueden llamar la atención ofendiendo a los católicos. Tienen que ofender a alguien. Y no van a ofender a los musulmanes porque saben lo que les pasa. Entonces ofenden a los católicos. ¿Por qué? Porque no son artistas buenos. Un artista que ocasionó un gran escándalo poniendo un crucifijo en una caja transparente con su orina, ¿no? Y que se llamaba Peace Christ. ¿Quién conoce a este artista? Ocasionó este tremendo escándalo. No le interesa a nadie lo conoce por ninguna obra relevante.
este artista africano, ¿alguien lo conoce? ¿Ha hecho alguna obra importante? ¿Se ha convertido en un Miguel Ángel? ¿Se ha convertido en un Rafael? ¿Que ha dibujado algo espectacular o ha hecho una escultura espectacular? No. Lo mismo con este señor. Nunca ha hecho nada importante y probablemente no lo haga después de haber hecho esto. Su única manera de ser famoso es ofendiendo a los católicos. Ismael Vargas, el autor de esta imagen, no es la excepción. Yo creo que la situación es muy sencilla. No puede haber un arte público, una intervención urbana, que ofenda constantemente a las personas que pasan por ese lugar. Ese no es arte público. Ese no es un arte que... Es un arte que quizá pueden decir, bueno, está en una exhibición privada, alguien lo tiene como exhibición privada. Puede ser, estamos en una sociedad donde respetamos la libertad de expresión. Pero como arte público que ofenda a una parte importante y significativa de la población, no puede ser. Es absurdo, no cumple con su objetivo. Y en consecuencia la municipalidad la tiene que retirar. No hay otra. Entonces acá no estamos hablando de que simplemente hay que retirarla porque no nos gusta o porque los católicos se oponen. Acá la libertad de expresión no es ilimitada. En una intervención urbana, en un arte público, de carácter público, tiene que cumplir el papel de ser un elemento atractivo y positivo para la gente y para los que la ven. Y en consecuencia, nunca he sido favorable a campañas frente a artistas mediocres que tienen este tipo de imagen. Creo que normalmente estas imágenes van a desaparecer como desapareció esa imagen de la Virgen o Peace Christ. Pero ahora esta imagen quiere perennizarse en el corazón de uno de los corazones del catolicismo mexicano. Y eso no puede pasar. Así que esa imagen, a las buenas o a las malas, tiene que ser eliminada de ese lugar. Que tengas un buen día.